reiniciamos nuestra conferencia. Quisiera recordarles, por favor, apagar sus celulares. Si alguien no ha apagado su celular, les agradeceremos si apagan sus celulares. También les recordamos que por una donación de la Embajada iraní está esta biblioteca islámica en DVD, que aunque no ha tenido la oportunidad el doctor Aya de revisarla para dar una evaluación sobre la calidad de la traducción, pero bueno, es una oportunidad y además es gratis. Entonces los que quieran llevárselo es este DVD que está en la mesa. Y del otro lado tenemos este libro también del doctor Aya sobre el secreto de Mohammed, que fue el título de su segunda charla, bueno, el contenido de su segunda charla. Gracias. Continuamos. Hemos hablado de la violencia por motivos religiosos y ayer hablamos de la violencia en la legislación. Hablamos, por eso hoy no voy a entrar en si el Corán justifica o no los malos tratos o si el Corán justifica o no la lapidación o otra serie de aspectos que ya fueron tratados ayer. Violencia por motivos religiosos, violencia en la legislación. Hoy no entro en eso porque tenemos un tema grande que es la violencia por motivos políticos. Básicamente estamos hablando de el yihad, no de la yihad. Yo creo que en ese la hay una interesada identificación de el yihad con la guerra santa. Creo que a nivel inconsciente está funcionando así, ¿no? En árabe es el yihad, entonces vamos a hablar de el esfuerzo. Literalmente yihad no es guerra, ni es guerra santa, es esfuerzo. El yihad se aplica a absolutamente todo lo que es la vida del musulmán, y cuando al profeta le preguntaron por el yihad, dijo, el yihad, cuando le dijeron, bueno, ¿y el yihad no es un pilar del Islam? ¿No es uno de los 5 pilares? Él contestó, no es un pilar, no es uno de los 5 pilares, porque es el pilar en el que se apoyan el resto de los pilares. Sin esfuerzo no hay Islam, pero sin esfuerzo no hay vida. Entonces el yihad no es solo la base de la autodefensa de los territorios islámicos, ¿no?, sino de aquello de lo que depende nuestra vida, a todos los niveles. Literalmente yihad, del verbo yahada, es hacer un esfuerzo. Cuando se quiere concretar más todavía, se habla de un pequeño yihad y de un gran yihad. El gran yihad, según el profeta Muhammad, era la lucha contra el ego, la lucha contra esa parte espesa de nuestra naturaleza. Y el pequeño yihad, la guerra. La guerra siempre en el sentido de autodefensa, como veremos en su momento. ¿Existe entonces algún tipo de justificación, algún tipo de guerra en el Islam? Sí. El Islam no es un pacifismo. Si yo dijera eso, estaría no solo engañando, sino más probablemente haciendo el ridículo. El Islam no es un pacifismo. Es pacífico, eso sí, cualquiera que haya vivido en tierra islámica. Había un señor que me saludó que ha vivido en Irán. Yo he vivido en Argelia, en varios países islámicos. Los musulmanes son pacíficos. Eso no quiere decir que sean pacifistas, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el Islam, en el Corán, en la revelación coránica, se le da un sentido a la violencia. El sentido es siempre crear orden, impedir el desorden, impedir la destrucción, impedir no ser cómplice de los que destruyen en la tierra. El texto, por ejemplo, de Corán 57:25 es bien elocuente. Dice: hemos hecho descender una revelación y una balanza para que los pueblos puedan dispensar justicia, y también el hierro en el que hay fuerza violenta para cumplirla. No hay ninguna duda para los musulmanes que se puede usar la violencia. También es verdad que es el último recurso. La violencia, el yihad, es el recurso de cuando han fallado todos los otros recursos.
lo que el musulmán puede hacer, insisto en el puede hacer, el Islam no es una religión que condene el uso de la violencia, sino que la da como último recurso cuando ha fallado la palabra, la democracia, el diálogo, el discurso, la inteligencia y todas esas otras batallas, porque también le llamamos yihad al yihad de las ideas, al yihad de la palabra. Cuando el profeta Muhammad le dijeron, cuando alguien vive en una situación de clara opresión, ¿qué tiene que hacer? Y dijo, el yihad físico, el oponerse a esa tiranía pero a lo mejor no la puede hacer. Bueno, pues entonces tiene que denunciarlo con su palabra. Bueno, es que a lo mejor tampoco puede denunciarlo. Bueno, entonces tiene que pensar que eso no es justo. O sea, tú puedes remitir el yihad a lo que se te permita, ¿no? Pero lo que no puedes bajo ningún concepto, siendo musulmán, es admitir la opresión de unos a otros. No necesariamente la opresión que nos hacen a nosotros. Esto es muy interesante. Por ejemplo, Ali, el primo del profeta, lo dijo muchas veces. Uno no tiene solo la obligación como musulmán de defenderse de la opresión, sino de defender al oprimido, aunque no tenga nada que ver con uno. Cuando yo quizá hablo con esta claridad y digo que el Islam es una de las pocas religiones, o quizá la única, que no está en desacuerdo con el uso de la violencia en situaciones de clara injusticia que no se pueda cambiar de ninguna otra forma, veo que a veces hay como una actitud muy hipócrita de qué violentos sois los musulmanes. Y digo hipócrita porque, bueno, yo he sido formado no solo como musulmán, sino también como occidental. Y yo recuerdo que Tito Livio escribió: justa es la guerra cuando es necesaria. No es un hadith del profeta Muhammad. Es Tito Livio, que está en la base del derecho romano, y existe un ius belli, un derecho de guerra, que está en la base de todo nuestro comportamiento con otras sociedades, e incluso hay cosas tremendas que un musulmán nunca admitiría, como el ius capit, el derecho del que coge. Bueno, pero eso está en nuestro derecho. O el si vis pacem para bellum, si quieres paz, prepara la guerra. Esto no lo dijo Muhammad. Pero, perdón, si Muhammad dice eso, si el Corán dice eso, se nos acusa de violento. Pero si aparece en los aforismos latinos clásicos o en el derecho romano, entonces sí tiene sentido. Yo creo que aquí estamos jugando con dos barajas muy hipócritamente. Cada vez que se condena la violencia ejercida por pueblos que no tienen nada, que se les ha oprimido, que se les ha matado a sus autoridades intelectuales, morales, religiosas, que se les ha sacado el petróleo, que se les está sacando el gas natural, los bienes de la tierra, los diamantes, que se les crean guerras, porque se les da arma a un grupo y a otro grupo para que se enfrente. O sea, yo creo que hay una gran hipocresía de unos determinados países que están fomentando guerra con unos intereses clarísimos en países en vías de desarrollo, que ponen gobiernos tiránicos y que luego, sin embargo, nos escandalizamos de que tengan el recurso de la violencia. Y encima, además de todo el expolio, además de toda la humillación, tienen que sufrir la burla de que les llamamos bárbaros o intolerantes, o etcétera, etcétera. Yo creo que sin que yo ni mucho menos vaya a hacer un discurso incendiario de viva la violencia, creo que tenemos que reflexionar muy claramente cuando hay manifestaciones de violencia en sitios, en países en vías de desarrollo, ¿qué tenemos nosotros que ver con eso? Nosotros, hablo de países que tienen un nivel de desarrollo mucho más alto, ¿no? Y si estamos libres absolutamente de tener nada que ver, de si no hay intereses económicos por medio nuestro, sino que los del Congo de pronto empiezan a pelearse, o los de Níger, siempre países que, da la casualidad, tienen mucho petróleo o tienen algún bien en la tierra, pero si no tenemos nada que ver, entonces acusémoslos de vándalos, ¿vale? Esto, una vez dicho esta inicial prevención a juzgar con demasiada frivolidad la situación de países de los que no sabemos nada y gracias a cuya pobreza a lo mejor nosotros vivimos bastante bien, seguimos matizando el asunto del yihad.
porque eso decía, ¿no? Tanta más desautorización hay sobre el tema de del uso de la violencia en los mass media, cuanto más invasiones hay en países de tercer mundo o en vías de desarrollo, y esto lo estamos viendo continuamente, esta esquizofrenia entre un discurso de derechos humanos y discursos de paz y de bondad y de entendimiento entre los pueblos y de encuentro de civilizaciones, pero luego eso no se da en el día a día. Cada vez son más los países que son invadidos o cuyos gobiernos están claramente sostenidos por una serie de países. Estoy hablando de Francia con respecto a Argelia, etcétera, etcétera. El yihad dentro del mundo islámico está permitido como, estoy hablando del pequeño yihad, el yihad como guerra armada, pero tiene una finalidad claramente reflejada en el Corán: la autodefensa. No es un yihad expansivo, no es un yihad ofensivo, no es un yihad para convertir infieles. Todo esto pertenece a una leyenda negra, a un imaginario que los historiadores más objetivos y más neutros han conseguido, por lo menos hacernos, como por ejemplo Claude Cahen, en su libro del siglo XXI sobre el Islam, no dice que los musulmanes fueran de una tierra a otra arrasando a sangre y fuego y obligando a la conversión, ni mucho menos, da otra serie de razones del éxito de los musulmanes a la hora de la expansión. No quiere decir que no hubiera algunas guerras, pero estas guerras son fomentadas por el Islam, o en todas las tribus, los antropólogos han claramente señalado que los grupos humanos, tribales sobre todo, en determinados momentos necesitan la guerra para afirmarse a sí mismos. Es un fenómeno religioso, esa primera expansión, esas primeras guerras que hubiera entre los árabes con los bizantinos, ¿es un fenómeno religioso o es un fenómeno humano? Es un fenómeno tribal. Y el Islam lo único que vino es a poner cierta cordura en esa expansión, en que esa gente que se expandían porque querían hacerlo y necesitaban hacerlo y vivían de los botines y no tenían otro modo de vida, esos árabes salvajes y militarizados y que les gustaba la guerra y la necesitaban, dieran cierta cordura a esos hechos bélicos. Y entre esa cierta cordura, una de las cosas que los historiadores han señalado con más insistencia es en los pactos. Eran muy burros, pero tenían palabra. Entonces llegaban a los sitios y lo primero que hacían era: os rendís, os atacamos. Como en la mayoría de los pueblos se fue difundiendo lo duros que podían ser en guerra y lo violentos que podían ser, y las condiciones de paz eran tan extraordinarias, y esto solo hay que comprar manuales de la Escuela Francesa de Historia, neutro, para ver que las condiciones de paz de esos hombres eran muy, muy interesantes, muy a tener en cuenta, sobre todo si se ponía en la otra balanza con lo que podían ser las condiciones de guerra de esos mismos pueblos. O sea, no es por bondad que los pueblos fueron aceptando el gobierno islámico, sino que, dice Claude Cahen, los vencidos conservaban libertad de culto porque se lo dio el Corán, era una de las condiciones. Se recuerdan, es famosa las condiciones de Omar ibn al-Khattab a Jerusalén: conservaréis vuestras iglesias, vuestros ritos, vuestras imágenes, vuestros crucifijos, podréis tocar las campanas cuando queráis, un musulmán no entrará en una iglesia si no es con el permiso de... Son famosas esas condiciones de libertad de culto que se le daba al vencido. Conservan su ley privada. Ayer vimos que el único caso de lapidación que no fue por autoconfesión fue porque una minoría, los judíos que vivían dentro del gobierno de Medina, la aplicaban. Entonces, esto también pasa luego a los conquistadores, y cuando una minoría zoroastriana, judía, cristiana tiene una ley privada, no se le aplica la ley del Estado, sino que se le aplica su propia ley, hasta el punto que, por ejemplo, estas minorías pueden tener cerdos, pueden tener vino, beber vino, etcétera, etcétera, cosa que está prohibido para un musulmán.
El pago de los impuestos variaba, pero no se habían visto modificados respecto al pago de impuestos que hacían estos pueblos en sus gobiernos anteriores. Es más, los gobernantes musulmanes resultaron ser mucho más justos que los tiranos persas o los emperadores bizantinos. Pueblos que estaban absolutamente asfixiados con los impuestos o con los servicios militares que los obligaban, vieron en estos nuevos invasores una liberación. ¿Por qué? Por muchas cosas. Primero, por ese sentido de justicia. Segundo, porque el Corán daba unas ciertas pautas de libertad. Tercero, porque no se ubicaban dentro de los gobiernos, dentro de las ciudades, sino que eran gente de tiendas de campaña, gente de desierto, y se quedaban a las afueras de las ciudades. Omar ibn al-Khattab, señor de Jerusalén, vivía en una tienda de campaña fuera de Jerusalén. Y esto era la costumbre de todos los compañeros del profeta, no porque fueran muy humildes o muy modestos o muy sobrios, sino porque no les gustaba esa vida. Eran gente del desierto y necesitaban aire puro y espacios abiertos. No vivieron dentro de las ciudades, con lo cual no usurparon a las oligarquías locales. Hay una serie de razones que han sido muy bien estudiadas de por qué el Islam se extiende y por qué se mantienen en el Islam esos territorios. Porque, como decía el otro día, tú puedes justificar a sangre y fuego que en 100 años, desde China hasta Al-Ándalus, se conviertan al Islam. Es una cosa brutal. Tengamos en cuenta que el Imperio Romano tardó 200 años en conquistar Hispania. El imperio más poderoso de su tiempo. Y se está diciendo que en 7 años los musulmanes conquistaron Hispania. En la historia, bueno, yo creo que aquí hay mucho de mito y hay mucha cosa rara. Gente que tiene que pasar el estrecho de Gibraltar con barco y conquistan en 7 años lo que en 200 años el Imperio Romano no consiguió. Aquí están pasando otras cosas y otras claves y probablemente una de las claves sea esta, de las condiciones tan buenas que había de paz, de sometimiento, más que de paz, de sometimiento. Pero hay otra que es una lenta expansión humana, no necesariamente militar, como Ignacio Olagüe señaló respecto a la supuesta invasión islámica de España. Él dice que no, que fue una lenta colonización, un lento desplazamiento de gentes que no sabían nada del Islam y que se fueron islamizando porque eran unitarios, eso sí. Que hasta el siglo X incluso hay textos en los cuales los supuestos árabes de España no sabían que existía Muhammad, porque no eran árabes sino unitarios arrianos. Bueno, eso es una leve pincelada para hacer entender que no solo se conquistaran esos territorios, sino que se mantuvieran y hasta el día de hoy sigan siendo, a la excepción de Al-Ándalus, sigue siendo islámico todos esos territorios. El yihad tiene una finalidad. La finalidad, por tanto, no es expandir el Islam, sino que cuando te ataquen tú puedas defenderte. Y cuando atacan otro injustamente, tú puedas defenderlo. Y tiene unas prohibiciones también muy rotundas. No todo vale en la guerra islámica, porque Muhammad tuvo unas condiciones para hacer el yihad, y Omar también, y Ali también, y todo eso ha formado un corpus legislativo que, a diferencia de lo que comentaba ayer, de la mujer, que es bastante lamentable, sin embargo, en esto yo creo que es modélico de cómo hay que hacer una guerra. Está prohibido matar a no combatientes. Está prohibido matar a niños y mujeres que no combatan. Si las mujeres combaten, entonces sí. En esto no somos machistas. Está prohibido matar a los criados y a los esclavos que acompañen a sus amos a la guerra y no tengan parte en la lucha. Está prohibido matar a los impedidos de cualquier clase que les haga no poder participar en la lucha. Ancianos, ciegos, desvalidos, locos. Está prohibido matar a monjes, ermitaños u hombres de religión de cualquier clase. El Muwatta, antes me has pedido bibliografía del Hadith, ¿no? El Muwatta es uno de los grandes libros de Hadith.
Palabras del profeta y costumbre de Abu Bakr. No se puede matar monjes, ni ermitaños, ni gente de Dios. Es más, no se puede ni siquiera entrar en sus iglesias, ni robarle, ni... Y dice literalmente, este edicto de Muhammad merecería la pena que se difundiera en los medios de comunicación y no esa imagen que se da de nosotros. He escrito este edicto en forma, lo he puesto por escrito, y es una orden para mi comunidad, dice Muhammad, y para todos aquellos musulmanes que viven dentro de la cristiandad, en el este o en el oeste, cerca o lejos, jóvenes o viejos, conocidos o desconocidos. Quien no respete este edicto y no siga mis órdenes, obra contra la voluntad de Allah y merece ser maldito, sea quien sea, sultán o simple musulmán. Este es el edicto. Cuando un sacerdote o ermitaño se retira a una montaña o a una gruta o se establece en la llanura, el desierto, la ciudad, la aldea, la iglesia, yo, Muhammad, estoy con él en persona y junto a mí mi ejército y mis súbditos y lo defiendo contra todo enemigo. Os abstendréis de hacerle ningún daño. Está prohibido arrojar a un sacerdote de su iglesia, a un ermitaño de su ermita. No se ha de quitar ningún objeto de una iglesia para usarlo en la construcción de una mezquita o de casa de musulmanes. Cuando una cristiana tenga relaciones con un musulmán, éste debe tratarla bien y permitirle orar en su iglesia, sin poner obstáculo entre ella y su religión. Si alguien hace lo contrario a cualquiera de las prescripciones que he dicho, será considerado enemigo de Allah y de su profeta. Los musulmanes deben acatar este edicto hasta el fin del mundo. Yo creo que es suficientemente rotundo como para que a nadie se le ocurra que las matanzas de monjes que ha habido en Argelia en tiempo o que ha habido en Palestina, creo recordar, hace muy poco, ¿no? Con el tema del discurso de Ratipona, hubo algunas matanzas en algunos sitios. Bueno, yo no digo que no sean verdad, por supuesto, esas noticias, pero lo que sí digo es que va contra la sunna del profeta, porque la conozco. No sé quién monta estas matanzas ni qué se hace. No estoy hablando de práctica, que es muy compleja. Son millones de musulmanes en todo el mundo a los que nadie les dice exactamente qué tienen que hacer, sino que se van islamizando por su cuenta y haciendo lo que pueden. Entonces, lo que sí puedo decir es que eso no es la sunna de Muhammad. Entonces, está prohibido matar monjes, ermitaños, tal. Está prohibido matar a los comerciantes o mercaderes, contratistas y similares que no teniendo parte en la lucha estén por ahí, por el campo de batalla, ¿no? Gente que está abasteciendo de leche, de pan, a lo que sea, al ejército enemigo. Entonces, tú tienes que distinguir entre si ese es un guerrero o es alguien que está alimentando un guerrero, matizando tanto que hay una serie de instrumentos de guerra que están prohibidos en el Islam. Por ejemplo, la catapulta, porque es indiscriminada. Entonces, por ejemplo, el fuego. Solo están permitidos armas persona a persona, flecha, espada, lanza, algo en que haya una relación personal entre el que mata y el que es matado o el que te quería matar, ¿no? No se pueden matar indiscriminadamente porque será juzgado por cada una de esas muertes. Cada una de esas muertes. Si han sido bil haq, como dice el Corán, porque la realidad lo demandaba, o ha sido por capricho, por inconsciencia o por atolondramiento. Está prohibido matar a campesinos que no tomen parte en la lucha. Está prohibido torturar a enemigos y mutilar sus cuerpos, incluso después de muertos. Está prohibido matar si no es con arma hombre a hombre, como ya he dicho. Solo se pueden usar catapultas en aquellas fortalezas en las que haya absoluta constancia que no hay mujeres no combatientes, ancianos, niños, comerciantes, es decir, que no puedes saberlo. Están incluso prohibidas acciones como talar árboles frutales, envenenar ríos, sacrificar ovejas o ganados si no es para comer en ese día, quemar o dispersar abejas. Se ha alambicado mucho ese derecho tan vasto en el tema de la mujer, sin embargo, ha sido muy fino en el tema del yihad. Bueno, vamos a quedarnos con lo positivo y vamos a transformar lo que haya sido negativo de lo que hemos recibido en herencia los musulmanes. Asimismo, está prohibido destruir edificios.
Ni siquiera edificios deshabitados. A mí me gustaría que algunas de estas normas hubieran seguido en las guerras que está teniendo lugar ahora entre estados supuestamente civilizados y estados supuestamente vándalos, ¿no? Hay que cumplir los pactos. No puedes, si has hecho un pacto y quieres romperlo, tienes que denunciar el rompimiento del pacto antes. Dice el Corán, no uséis los pactos como una estratagema. A mí me gustaría mucho que estas normas se hubieran siempre seguido. Y algo de ese carácter aristocrático, elegante, del beduino, ha pervivido dentro del Islam. El yihad tiene un objetivo, la autodefensa, y unas prohibiciones, ya lo hemos visto, unas condiciones. Cuando se leen, cuando a veces los medios de comunicación dicen frases extraídas del Corán, muy a menudo son frases sacadas de contexto. Esto se dice siempre, pero luego nunca se demuestra. No, es que eso está sacado de contexto. Parece que sea una excusa fácil, una defensa fácil. Voy a demostraros que al menos las 5 frases que siempre se dicen y siempre se usan, en su contexto están matizadas y dicen otra cosa totalmente diferente. El jardín está, el cielo está a la sombra de las espadas. Es una de las frases que más se cita. Esta gente son sanguinarios porque su jardín está a la sombra de las espadas. Vamos a leer el texto entero. Oh gentes, no deseéis el enfrentamiento con el enemigo. Así empieza el texto, que acaba así. Pedid a Allah que os ponga a salvo de ellos, pero cuando os enfrentéis a él, hacedlo con paciencia y sabed que el jardín está a la sombra de la... Cuando sea inevitable, no lo querráis, intentad que Allah os libre de eso, pero cuando sea inevitable, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo, no hay que ser cobarde, etcétera, etcétera, porque es necesario. Otra de las frases que se citan mucho, el Corán dice, matadles donde quiera que los encontréis, a los idólatras. Pues según eso tendría yo que liarme ahora a matar gente, ¿no? Porque, bueno, idólatras no, a los que no son musulmanes, porque además, para colmo, se tiene la fechoría de traducir kufar, que luego veremos qué significa, por no musulmanes. O sea, que para nosotros todos sois enemigos excepto nosotros mismos. O sea, excepto los musulmanes, todos sois enemigos. Pues matadles donde quiera que los encontréis. Hay que obedecer el Corán, lo siento. Ahora voy a empezar dentro de un rato. Pero resulta que el texto entero dice, y expulsadles de donde ellos os han expulsado antes. Esto ya está cambiando. Porque la persecución de los justos que han hecho ellos es peor, frente a los ojos de Allah, que la matanza de los que han oprimido. Sin embargo, no los combatáis en la mezquita sagrada hasta que ellos no os combatan allí. Hasta que ellos no... Siempre es, ellos han empezado y no se puede evitar. Pero si os combaten, matadles. Esa será la recompensa de los destructores. Sin embargo, si cambian de idea, Allah perdona, es compasivo. ¿Os habéis fijado en un texto brevísimo cómo ha dicho un yin-yang, ¿no? Matadles, pero porque ellos han empezado. No les ataquéis a menos que ellos ataquen. Pero si os atacan, sí, atacadles. Pero si no os atacan y ellos quieren el perdón, perdonadle. O sea, una y otra vez. El tercer texto que siempre se saca es combatid en la senda de Allah. Pero el texto sigue. A quienes os combaten. Pero no provoquéis su hostilidad, porque Allah no ama a los que provocan. Cuarto texto. Combatid continuamente a los idólatras. Y sigue el texto. Al igual que ellos os combaten continuamente. Quinto texto. Tomadlos y matadles allí donde los encontréis. Pero es que el texto completo dice, si se retiran y no os combaten, sino que os ofrecen la paz, Allah no os ha dado autorización para continuar con la guerra. Si no se retiran y no os ofrecen la paz, y no contienen sus manos contra vosotros, entonces matadles y tomadlos y matadles allí donde los encontréis. Sexto texto, que también se combatid a los jefes de los destructores. Pero el texto completo dice, si violan sus juramentos después de haber pactado la paz con vosotros y os atacan por el hecho de tener una religión,
por el hecho de decir la ilaha illallah, creo en Allah, creo en Dios, combatid a los jefes. Lo que quiero decir es que en el contexto se ve claramente que el yihad es la defensa a una agresión y que el musulmán no ama la guerra. Y no solo en ese texto aparece ni ama el combate, sino que expresamente se dice en el Corán: «Oh gentes, no deseéis el enfrentamiento contra el enemigo». O, por ejemplo, en Corán 8:61 dice: «Si ellos buscan la paz, buscad la paz». Eso hace que muchas guerras contra los musulmanes se hayan acabado en la primera escaramuza. Cuando el enemigo ha podido calcular cuántos eran los musulmanes y cuántos eran ellos, y han ofrecido la paz, el musulmán está obligado a parar la guerra, porque el yihad no acaba con el exterminio del enemigo, sino con la paz. El objetivo es la paz. Por eso no hay represalias, porque todo gobernante que tenga una mínima lucidez sabe que no puede gobernar a alguien sobre el que ha proyectado una represalia fuerte y cruel. Entonces, el perdón forma parte no solo de una vía espiritual, sino de una sensatez en el gobierno. Tú tienes que perdonar a tu enemigo porque luego vas a gobernarlo y tienes que atraerlo hacia ti. Si buscan la paz, búscala tú. El modo de hacer la guerra del profeta Muhammad es ya en sí mismo significativo de la actitud del musulmán en este tema. Él, cuando era inevitable, en esos últimos años en el que, porque no se destruyeran mezquitas, sinagogas, etcétera, etcétera, descendió el permiso contra el oprimido, y hay una ley coránica en que claramente se le está como haciendo reflexionar a Muhammad, y Muhammad todavía sigue diciendo: no se me ha prescrito el combate. Cuando Muhammad era absolutamente acosado por sus contemporáneos, y Abu Bakr, que era un hombre fiero, o Omar, que era un hombre fiero, no entendían esa paciencia de Muhammad, él contestaba siempre lo mismo: no se me ha prescrito el combate. Pero cuando finalmente se prescribe, hay en ese tiempo de antes de la prescripción una especie de aleya coránica, una especie de versículo que retumba en el corazón de Muhammad, que es, dice, la defensa de los oprimidos, hombres, mujeres y niños que gritan: Ya Rabbi, Señor nuestro, sácanos de esta ciudad de injusticia, danos un defensor designado por ti. Es la injusticia lo único que justifica el yihad, lo único que justifica, y como he dicho antes, como último recurso, cuando ningún otro recurso ha servido. Entonces, por fin desciende el 2239, el permiso para el combate. Y desciende diciendo: se ha concedido el permiso a quienes combaten porque han sufrido injustamente. Allah es capaz de ayudar a quienes han sido expulsados de sus casas sin justificación por únicamente decir: Dios es mi Señor, que es lo que le pasó a los musulmanes. Pero estaba en el momento en el que Muhammad, en su propio modo de hacer la guerra, cuando ya no había ninguna otra opción, demuestra la actitud del musulmán ante el yihad. Lo primero que hacía era que intentaba no llegar a la guerra armándose mucho, porque dice un versículo del Corán que: preparad cuanta fuerza y caballería seáis capaz de preparar para intimidar al enemigo. No para atacar al enemigo, sino para intimidarla. Porque él, como Maquiavelo, como mucha gente lúcida en tema de teoría política, saben que la intimidación puede evitar la confrontación. Entonces el profeta decía: si os ven bien preparados, si os ven guerreros fieros y con unas fuertes armas y decisión, quizá no llegue nunca a haber batalla. Pero si llega a haberla, hay que ir al sitio donde se ha pactado, no son guerras a traición, se ha pactado entrar en combate a primera hora de la mañana. A las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, ahí estaba el ejército de los musulmanes en la loma donde se había pactado. Y esperaban que llegara el otro ejército. Y esperaban 1 hora, 2 horas, 3 horas, 1 día, 2 días. En uno de los casos se esperó 3 días. Porque Muhammad nunca en toda su vida dio la orden de ataque. Esperó a que el ejército enemigo diera la orden de ataque. También ahí estamos viendo la sabiduría de Muhammad.
Él nunca dio la orden de ataque, aunque sabía que el ejército que empieza a atacar primero parece como que se jalea, ¿no? Parece como que son más bravos. Bueno, Muhammad siempre esperó la orden de ataque, hasta el punto que las siras del profeta, las biografías, dicen que en cierta ocasión un ejército, después de esperar 3 días a que Muhammad diera la orden de ataque, dijo: ¿qué tipo de personas son capaces de estar de pie en una loma esperando 3 días? No vamos a atacarlos a esta gente, ¿no? Entonces se disuadió. En otros casos llega a no haber ataque por ingenios militares como el foso. En la batalla del foso, Muhammad hizo alrededor de la ciudad, abrió un foso, y en el tiempo que intentaban atacar la ciudad, mandó a 10, 15, 20 personas que se infiltraran entre las filas del enemigo y difundieran rumores sobre la fortaleza de los musulmanes, sobre lo que tenían, sobre que era muy difícil, es decir, intentando que no hubiera guerra, y no hubo guerra. Bueno, hubo una guerra hasta que efectivamente estos rumores prendieron, la gente se desanimaron y no sé cómo andamos de tiempo, pero yo creo que aquí hay elementos suficientes para poner las cosas en su sitio. No he querido vender ninguna moto, no he querido fabricar una religión al gusto de todo. He dicho que claramente en el Islam hay un permiso para la defensa armada, pero que tiene unas condiciones. Esto es el Islam. Bueno, malo, regular, no he tratado de vender nada en estas 4 sesiones, sino afrontar 4 temas delicados, 4 temas polémicos y ponerlos en su sitio. Cómo es la mística de los musulmanes y cómo se dice que es la mística de los musulmanes. Cómo era Muhammad y cómo se dice que era Muhammad. Cómo está en la calle, ¿no? Cómo es la Sharia respecto a la mujer y cómo es realmente. Si se ha acercado más de la cuenta la Sharia a lo que se dice que es, mala suerte para el Islam y para los musulmanes, pero ahí estamos en guerra, y ahí están las mujeres intentando que esa realidad cambie. Y por último, ¿qué es el yihad y qué se dice que es el yihad y los comportamientos agresivos de los musulmanes? Muchísimas gracias, y si hay preguntas, pues todavía estamos aquí para contestarlas. Muchas gracias, doctor Aya. Si alguien tiene preguntas, hay que escribirlas. No, quizá me queda un poco corto y se me ha olvidado un tema que es muy importante, fundamental. Sí, no te preocupes. Y si me quedan 10 o 5 o 10 minutos... vale. Porque, en resumidas cuentas, ¿contra quién? Porque había aquí una pregunta que es, bueno, ¿justifica el Corán el asesinato de seres humanos? En algún caso, sí. Sí. ¿En qué caso? Estemos hablando de tiranos con respecto a su pueblo, aunque se digan musulmanes. Estemos hablando de gente que vienen a invadir tierras islámicas. Estemos hablando de corruptores de la sociedad. Sí, por ejemplo, estoy pensando... una de las penas más recurrentes que hay en la sociedad islámica son los que prostituyen a niños o a niñas adolescentes, o a niños, ¿no? Esto la Sharia es muy dura, ¿no? Viejos que cogen niños pequeños y los prostituyen, o las violaciones de niñas. Aquí, ahí, en ese caso, está permitido el asesinato de personas. En tiranos, a ver dónde lo tengo esto. Al menos en esos 4 casos. El invasor, el que se pone con el enemigo, el corruptor de la sociedad y el tirano. Voy a decir algo del tirano, porque el yihad no es solo un yihad contra los no musulmanes, contra los enemigos, no, es un yihad interior. Y muchas veces dentro de las sociedades islámicas hay
hay gente muy peligrosa que está manteniendo esa ciudad en la miseria. No estamos hablando de ideas, no estamos hablando de Islam o no Islam, de Estado laico o Estado islámico. Estamos hablando de situaciones de miseria muy graves que se sufren en países islámicos. Entonces, también el musulmán tiene un permiso para el tiranicidio, para matar a un tirano, un permiso que recibe de Allah. Y no solo está en el Corán, sino que también está en la Sunna. Ese Omar ibn al-Khattab que hemos dicho que era tan machista y a la hora de interpretar todos los pasajes que tenía que ver con las mujeres tan irracional, sin embargo, también les hemos visto ciertos momentos de lucidez interpretativa del Corán. Por ejemplo, en el tema de cortar la mano al ladrón, él dijo, no, perdona, estamos en una situación de hambruna. Esta norma vamos a suspenderla porque el espíritu de esa norma no era aplicarse para la situación de necesidad. Entonces aplicó la inteligencia que no sabía aplicar con las mujeres, ¿no? En todo lo relativo a las mujeres. En otro momento, siendo él ya el califa, también tuvo un gesto de lucidez que nos sirvió para el resto. Igual que hablamos de que se quedó en Jerusalén y dio unas condiciones. O sea, era un hombre machista como los de su tiempo, pero que intentaba ser buen musulmán. Y en cierto momento reunió a todos los suyos y les dijo, si yo dijera que hicierais algo contra el Corán, algo claramente antiislámico, ¿qué haríais? Se quedaron en silencio porque le tenían un miedo, pánico, ¿no? Hablad, ¿qué haríais? ¿Me obedeceríais? Y entonces ya uno, el más valiente, en cierto momento dijo, separaríamos de tu cabeza de tu cuerpo con una espada. Eso lo dijo muy educado, a ver si colaba, ¿no? Te cortaríamos esa parte del cuerpo donde tienen los ojos, le dijo, ¿no? Bien, doy gracias a Allah que siempre haya entre los musulmanes alguien que sea capaz de contestarle a un tirano. Fue la contestación que dio. La literatura islámica de contestación al tirano, que se recoge, por ejemplo, en el Gulistán de Sari de Shiraz, que es uno de los libros que te daré, son sufíes que se enfrentan a un tirano, a un sultán, y le dice, eres un tirano. Eso ha servido para que sociedades islámicas muy oprimidas tuvieran un pulmón de oxígeno y para que en determinados momentos en que la miseria no era tanto o la autoestima no era tan baja, se hayan podido hacer auténticas revoluciones como la de Irán, ¿no? En esas, a veces son casi chistes, otras veces son anécdotas muy serias, porque muchos de los sultanes, muchos de los califas, paseaban por el zoco o estaban en la mezquita y le venía una viejecita y le decía, eres un tirano, eres la vergüenza de Mohammed. Alguien que ya no tenía nada que temer porque era una anciana o un anciano o un hombre de Dios, y le decía a la cara, y esto se ha ido transmitiendo. Lo leemos en Ghazali o lo leemos en el Gulistán, ¿no? Y a veces son esos momentos, ¿no? Reales, históricos, y otras veces son cuentos, o son, como por ejemplo, un monarca injusto llamó a un hombre justo y le dijo que qué acto de piedad le recomendaba a él, al sultán, ¿no? Y le respondió, Señor, vuestra siesta, porque en ese tiempo breve es cuando único tu pueblo está libre de tu tiranía. Pero luego hizo un verso todavía más atrevido, ¿no? Y dijo, vi a un tirano durmiendo y pensé, sería mejor que durmiera siempre. Cuando un hombre es mejor dormido que despierto, es mejor muerto que vivo. Otra de estas anécdotas de sufíes, de derviches, que le dicen claramente a los tiranos, y en este sentido yo creo que el Islam es muy valiente, o la gente de Allah es muy valiente. Por eso los sufíes son por los primeros que se van, los sufíes de verdad, no los que hablaba de literatura en la primera sesión, esos que están haciendo un sufismo de nueva era. No, los sufíes de tierra islámica, eso se les tiene mucho miedo. Y Hassan II de Marruecos era los primeros por los que se iba, o en Egipto, donde hay un tirano, ese tirano se va contra los sufíes, porque saben que son los hombres que no tienen miedo de nada y que son los que pueden levantar al pueblo. Llegó un derviche a Bagdad y el sultán dijo, llamadlo, que quiero su presencia, quiero charlar con él y tal y cual. Y le dijo al derviche, haz una petición a Dios para mí. Y el derviche dijo, Allah, mata a este hombre. Y entonces el sultán,
¿pero qué dice? ¿Qué clase de dua, qué clase de petición a Dios es esa? El derviche le explicó, es un dua por ti y también por los musulmanes. Por ti, por los musulmanes, porque los liberará con tu muerte de tu tiranía, y por ti porque acumularás mucho menos errores en la vida que lo que estás haciendo, ¿no? Cada día de tu vida te está atrayendo una gran sufrimiento en la otra vida, ¿no? Entonces es un dua por ti, quítale la vida cuanto antes, que este hombre no para de esto, ¿no? Hay muchos dichos, muchos chascarrillos, una literatura riquísima de cómo al menos el musulmán puede esgrimir la sinceridad como yihad. Si no puede levantarse contra un tirano, su palabra sincera, el no mentirle a alguien respecto a lo que está haciendo o se cree que está haciendo, eso es una forma de yihad. Otra forma que recomiendan ante la tiranía es la huida. El Corán recomienda la huida, el exilio. El profeta lo hizo, se fue a Abisinia, se fue a Taif, se fue a Medina. Siempre que le perseguían, en vez de confrontar, huía. Es otra de las formas posibles ante la tiranía. La desobediencia civil está reconocida en el Corán como uno de los medios ante la opresión, ante el tirano. Dice, no seáis fieles a las órdenes de los que sobrepasan los límites de lo que Allah ha declarado justo. No seáis obedientes a los que corrompen la tierra. No seáis obedientes a los que después de hacerlo no recomponen el daño que han hecho. Es decir, la desobediencia civil es otro de los medios ante la tiranía. En realidad, el musulmán no ve bien o no tiene confianza al gobierno de unos hombres sobre otros. Solo hay que irse a los hadices del profeta Muhammad respecto a la otra vida, al juicio, para comprobar que todos seremos juzgados de un modo honorable, pero excepto los gobernantes. Los que han gobernado a otra gente no serán preguntados por dos ángeles, sino que los cogerán del cogote y los pondrán en un precipicio. Dice que se tarda en caer 40 años y el malak, que lo tiene sostenido en una postura bastante humillante, espera la orden de Allah. Y si Allah dice suéltalo, lo suelta. O sea, en la literatura es amenazante con respecto a tú has gobernado, hombre, vamos a ver qué has hecho porque tu juicio va a ser más fino que el de cualquier otro. Por eso el musulmán no quiere gobernar a otros, pero tampoco quiere que le gobiernen, sobre todo mal. Hay muchos hadices en el que Allah en la otra vida se aparece a los musulmanes y le dice Ana al-Malik, yo soy el rey. ¿Dónde estaban los reyes? Que se me presenten los reyes, que se me presenten los tiranos. Hay una identificación entre el Malik y el Tagut, el tirano y el rey, como presumiendo que una presunción de culpabilidad. Mientras no se demuestre lo contrario, el rey va a ser un tirano, porque el poder corrompe. Entonces, el Corán dice, cuando los reyes entran en las ciudades, las corrompen. Y no hace matices, no dice reyes malos. No, hay una clara desconfianza de cuál es el ejercicio del poder de unos hombres contra otros hombres y una permisión para todo tipo de desobediencias o de intentar que la situación cambie. En último término, el tiranicidio está permitido. ¿Y por qué? Porque el tirano es un káfir. ¿Qué es un káfir? Al final, cuando yo he dicho ¿sobre quién está permitido usar la violencia en el Islam? Sobre el káfir. De las más perversas manipulaciones que ha sufrido nuestro din, nuestra senda, nuestra vía a cargo del arabismo, la primera clase yo hablaba de que todas nuestras palabras se han cristianizado. Bueno, hay una que no se ha cristianizado, que se ha pervertido, que cuando káfir se traduce por infiel, incrédulo, ateo, no musulmán o libre pensador. Y si se traduce káfir como eso no se entiende nada, porque como antes he dicho, la orden coránica es de matar a todos los que sean kufar. Pero ¿qué es un kufar? En realidad, la palabra que han quedado, al menos dos palabras en el castellano, por ejemplo, se dice un cafre. Este tío es un cafre. Un cafre no es un libre pensador. Es un tío que quema sucursales bancarias o que... un cafre... Ser cafre no está en el nivel de las ideas. Ser cafre está en el nivel de la vida. Es un destructor, es alguien que desorganiza el mundo, que crea el desorden. ¿Por qué kafir se ha traducido como
infiel, no musulmán, para justificar, pues eso, que los musulmanes desarrollamos nuestra violencia contra todos los que no sean musulmanes, cuando claramente no solo por el resto ese que ha quedado en castellano, un cafre, sino en maltés. También en Malta fue islámica y también es un pequeño territorio que perdió el Islam. Y todavía en maltés, kiefer no significa alguien que piensa por su cuenta, que no está de acuerdo con la verdad del Islam. Significa cruel. Siempre bajando el plano del kufur a la vida. Si dejamos las ideas y bajamos lo que es el kufur y lo que es el Islam en el terreno de la vida, nos daremos cuenta de que el kafir no es alguien que piensa diferente, sino alguien que hace cosas, y el musulmán lo percibe como destrucción de la vida, como desorganización del mundo. Cuando yo iba por tierra islámica muchos años diciendo que yo era ateo en castellano, ellos no entendían nada. Entonces ellos me decían, pero ¿tú cómo vas a ser ateo? Porque ellos estaban haciendo la traducción que les daban los diccionarios que los habían fabricado los misioneros como pudieron, y kiefer o infiel, lo más parecido a alguien que no acepta una religión, ¿no? Un infiel. Luego el arabismo ha sido mucho más perverso que los misioneros y ya ha llegado a hablar de no musulmanes, como si tuviéramos que enfrentarnos con la tierra entera. Pero lo primero, esos marroquíes que hablaban conmigo y me escuchaban a mí decir que yo era ateo, ellos estaban traduciendo kafir, decían, no puede ser, porque yo no te percibo como un kafir. Estábamos hablando de la vida y yo estaba definiéndome en el plano abstracto de las ideas y ellos estaban percibiéndome como se hace en el mundo islámico. Tú no eres lo que tú digas que eres, tú eres como yo te percibo. Y yo no te percibo como alguien que destruya la vida, sino como alguien que está a favor de la vida. Más tuve conversaciones bellísimas con musulmanes. Yo le decía, yo soy ateo porque amo la vida y amo la vida porque Dios no existe. Y tú, sin embargo, eres musulmán porque amas la vida, pero amas la vida porque Allah existe. Digo, qué curioso, ¿no? Y no entendía. Dice, pero ¿cómo al hecho de vivir puedes añadirle algo? ¿Cómo puedes decir vivir religiosamente o vivir no religiosamente? ¿Es que la vida admite algún complemento? ¿Es que la religión es algo aparte de la vida? ¿O vives o no vives? Pero yo noté que había un desfase entre mi mundo mental, mi carga de definiciones, de yo soy ateo, tal, y otro mundo que no se movía en el plano de las ideas, que se movía en el plano de los sucesos de la vida cotidiana, ¿no? Nunca te van a definir en el Islam ni por lo que dices que eres, ni por lo que piensas, ni por lo que hablas, ni por tus ideas. Te van a definir por cómo te manifiestas, por tus acciones. Es un mundo de acción, no es un mundo abstracto de ideas. Y ese es el kafir. El kafir es el que se percibe en una sociedad islámica como un problema, como un destructor de lazos. Eso es lo que dice el Corán. El Corán dice, el mumin es aquel de quien nadie tiene que temer nada. Qué definición más bella. Y sin embargo, el kafir es el que rompe los vínculos de lo que Allah ha creado unido. Da igual a qué nivel estés rompiendo vínculos, familiar, con calumnia o con seduciendo a alguien, o da igual cómo estés rompiendo vínculos. Si rompes vínculos no eres mu'min, no eres musulmán, eres alguien peligroso, alguien de quien hay que tener miedo, porque como dije ya en varias ocasiones, la categoría del Islam es la comunidad. Si la categoría del Islam es la comunidad, el kafir va a ser claramente un destructor de la comunidad. Estamos hablando de algo muy grave, porque en el Islam o trascendemos todos juntos o aquí no trasciende nadie. Entonces, destruir la comunidad la comunidad humana es destruir la posibilidad que tiene esa comunidad de encararse a su Señor y de someterse a Él. Pero como dice el Corán, siempre el perdón es mejor. El permiso, tener una serie de permisos a una serie de situaciones, no quita que nunca el Corán no acabe diciendo, pero siempre el perdón es mejor. Gracias. Si hubiese ya algunas preguntas escritas, ¿no se habían repartido las hojitas? Perdón.
Totoro. Qué difícil es llegar. Vaya tema. No puedes decir ni que todo es mentira, ni que viva la vida, ¿no? Pero por otro lado, temática exacto, pero me puede venir cuáles son las causas o las justificaciones. La justificación es muy complicada. Si hubiese ya algunas preguntas, ¿quieres acercárnoslas, por favor, Lourdes? Algunas que ya estuvieran escritas. No, pero yo creo que la progresión sí, fue muy buena. Porque se va arrastrando un poco gente que ha ido viniendo, ¿no? Claro. No, y sin lo primero que esto pues, no se entiende. Claro, no se entiende esto. Sí. Parecemos unos locos ahí. ¿Cuántas preguntas? Sí. El tema del yihad da lugar a muchas preguntas. Yo sabía que esto iba a venir. Bueno, hay una pregunta que, pues tristemente para la persona fue el tema de otro día. Entonces, aprovecho para... La pregunta es, de acuerdo a mi experiencia, tanto el Islam como el cristianismo profesan la misma mística. ¿Es cierto? Fue el tema de nuestra primera charla. Aprovecho la oportunidad para decirles que todas las conferencias del Dr. Aya han sido grabadas, tienen que ser videograbadas, tienen que ser editadas desde luego, pero yo creo que hacia mediados de enero, por allí, estarán disponibles. Si alguno o alguna de ustedes se interesa por ellas, es cuestión de comunicarse al Departamento de Ciencias Religiosas y ahí se les dirá la manera de conseguirlas. Entonces, esta pregunta pues la podrán escuchar la respuesta bastante bien y articulada del doctor Aya, que nos regaló el primer día. Una pregunta que también creo que no es muy complicada. ¿Mohammed tuvo en su vida la misma relación con judíos y con cristianos? La misma no, porque la relación que tienes es con respecto a la que se tiene contigo. Entonces, tuvo mucha mejor relación con los cristianos que con los judíos. ¿Por qué? Porque los cristianos le dieron un mejor trato que los judíos. Es un hecho histórico, no ni entro ni salgo, ni critico ni dejo de criticar, pero en el Corán queda claramente reflejado: de entre los creyentes no encontraréis ninguno con el corazón más dulce que los que siguen a Jesús. ¿Por qué? Porque aparece esa especial atención en la revelación coránica a los cristianos. Porque nunca se coaliaron contra él. Nunca, es verdad que no tenían poder tampoco, con lo cual no podían aliarse contra nadie. Eran o esclavos o gente de profesiones liberales, médicos, maestros, oculistas, o eran herreros, o eran místicos de desierto, o eran monjes. Es decir, era una serie de gente que no estaba articulada y que no estaba por tomar un espacio en la sociedad naciente. La sociedad o no lo tenía en la sociedad árabe, o en la sociedad que se iba a inaugurar con el Islam no quería tenerlo. Al estar tan ajenos y tan indiferentes al establecimiento de la sociedad de los cristianos, no se coaliaron nunca, jamás, contra la aristocracia mequí,
que era contraria, idólatra, y que era contraria a que Muhammad tuviera cada vez más prestigio espiritual y más poder político. Y de hecho fueron los cristianos los que acogieron a los primeros musulmanes que fueron perseguidos y tuvieron que llegar hasta Abisinia, porque allí se decía que había un rey cristiano justo. Por el contrario, el profeta hizo unos esfuerzos enormes por ser aceptado dentro de la tradición judía como un profeta, no judío, porque no era judío, pero sí de la tradición de Israel. Y, sin embargo, no tuvo suerte. Los judíos muy pronto, algunos judíos se islamizaron y tienen papeles muy importantes en la historia del Islam como transmisores de hadices o copistas de textos, pero es verdad que al menos 3 de las tribus judías en determinado momento se aliaron contra Muhammad, contra los musulmanes. Con lo cual, la relación no puede ser nunca la misma. Así todo, tanto judíos como cristianos son Ahlul Kitab, son gente del libro, son gente de la revelación, y se entiende que son una minoría que debe ser protegida en un Estado islámico. Y de hecho se les ha protegido en muchos sitios. No confundamos el problema de los palestinos con los israelíes con lo que es el judaísmo en general y el islam en general. Porque ya decía antes, por ejemplo, que en Irán son claramente antisionistas, y sin embargo tienen una comunidad ingente de judíos dentro de Irán en la que no tienen el menor problema. Hay ministros judíos, ha habido ministros judíos en Irán, o en Irak ha habido ministros cristianos, judíos, ha habido ministros también en Marruecos, ministros. No estamos hablando simplemente de una minoría que se tolera. Es muy frecuente que algún ministro, el de Economía, por ejemplo, en Marruecos sea judío. Entonces, relación con las dos comunidades, bueno, la relación se va planteando, va cambiando de signo, la que se pudo tener. Gracias. Tal vez también brevemente tu opinión general sobre el libro de los versos satánicos. Mi opinión es que no lo he podido leer porque no me gustaba. O sea, quiero decir que empecé a leerlo y no es que me molestara o me ofendiera, porque ahí lo que ha justificado la fatua esa famosa de Jomeini no es esa literatura, que puede ser buena o no buena. Yo ahí no entro porque no es mi estilo de literatura. A mí me gusta el haiku, no me gustan las novelas. Pero intenté leerlo a ver si verdaderamente era una refutación de la religión islámica. Y hasta donde yo llegué no había ninguna refutación, y lo único que había era una ofensa clara a las tripas del musulmán cuando entra en un burdel uno de los personajes y dice: ¿cómo se llaman las las prostitutas de aquí? Pues se llaman Aisha, Jadilla, Salma. Ostras, es que son los nombres de las mujeres del profeta. Ahí estamos hablando no de ideas, estamos hablando es como si a vosotros digo: no, es que yo he escrito un libro, verso no sé cuánto, y entré en un burdel, María Magdalena, María de Cleofás, María de... Hombre, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, esa supuesta defensa de la libertad de expresión de Salman Rushdie, desde luego que una fatua de muerte no está justificada, pero que lo hizo con muy mala intención él o su editor, sí. O sea, aquí no vamos a ser inocentes ninguno. Así es. Una pregunta interesante. ¿Una ambigüedad de significados, aparente o real, en el Corán es intención divina o fenómeno cultural? Qué bonita pregunta. Muy buena pregunta. Es intención divina. El Corán claramente, Allah dice, algunos de los versículos de este Corán han sido expresados con mucha claridad y otros de forma ambigua para probaros, para ver cómo erais de verdad. El más ambiguo de todos los versículos ambiguos del Corán es justamente del que uno justifica los malos tratos a las mujeres y otros el hacerles el amor cuando estén un poquito enfadadas contigo. Uno justifica la superioridad del hombre sobre la mujer y otros justifican el atenderlas especialmente y con una dedicación especial. ¿Cómo puede ser posible que el mismo versículo tenga dos lecturas diferentes? Porque hay dos tipos de corazones, al menos dos tipos de corazones en el ser humano. Y el Corán es un espejo. Tú te ves ahí y tú eres como interpretas el Corán. Entonces es deliberado la ambigüedad en determinados versículos, igual que es deliberada la claridad en otros versículos. Ayer hablábamos de un versículo
que nadie ha podido manipular, que es el del adulterio, ¿no? Al adúltero y a la adúltera darle 100 azotes. Nadie ha podido decir que esos 100 azotes significan lapidación. ¿Por qué? Porque estaba muy claro y las palabras no permitían polisemia. Cuando el Corán ha querido la polisemia, la ha puesto así, para que cada uno se vea a sí mismo como es, ¿no? Pero cuando ha querido que algo estuviera claro, estaba claro. Es voluntad de Allah que haya pasajes oscuros en el Corán. Y hay 3 preguntas esta cuestión. La justificación que algunos grupos hacen del terrorismo tal vez tenga algo que ver con esta ambigüedad que puede citar también la propia tradición islámica para justificar sus acciones. Y ahora está muy fresca la cuestión esta de la India, ¿verdad? Tanta gente inocente muerta. ¿Cómo se explica si el Corán es amor y perdón? Porque un número tan grande de musulmanes mata inocentes y se rige bajo lo que aparentemente es odio y violencia. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, bueno, ya hace muchos años que soy musulmán, suficiente como para saber que hay grupos islámicos, o que dicen ser islámicos, que justifican el terrorismo y justifican este tipo de violencia. También es verdad que son una minoría espectacular con respecto a la umma. Si hubiera 1.500 millones de terroristas, bueno, hace mucho tiempo que no estaríamos. Es una minoría, en mi experiencia de islam, de umma, de gente, es una minoría de la gente, esa gente que claramente quiere irse contra Occidente, no que cuando entren en tus países tú tengas el legítimo derecho a la autodefensa, que es lo que hemos dicho, que es yihad. Entonces yo acepto que existen grupos terroristas dentro de los musulmanes, porque es evidente. También hay grupos que no son terroristas, no son islámicos y fingen ser islámicos. Eso ocurrió en Argelia cuando yo empecé a ser musulmán, y luego se vieron que eran unos paramilitares, que no sé cuánto. Hay muchas manipulaciones, hay muchos que fingen ser musulmanes, o hay muchas... Algún día se sabrá toda la verdad de todo esto, porque ahora mismo todo esto es un batiburrillo que no se sabe muy bien a dónde va y qué se quiere lograr, qué significó el 11 de septiembre, y quién es Bin Laden y para quién trabaja, y cuál fue la consecuencia del 11 de septiembre. Parece que fue la invasión de territorios islámicos que antes pues daba más pudor invadir. Entonces, ¿en qué medida eso fue inteligente o fue islámico? Algún día se sabrán todas las verdades de todas nuestras mentiras, pero evidentemente yo he conocido musulmanes que tenían un odio que por poco se puede transformar en terrorismo. Lo que nunca he oído a uno de estos es justificar eso en base al Corán o a la costumbre del profeta. Nunca. ¿Hay grupos islámicos terroristas? Sí. ¿Se justifican el Corán en la Sunna? Yo nunca he oído una justificación. ¿Por qué? Porque es muy evidente que cuando se te ha dicho matadles donde los encontréis, se te está diciendo antes porque te han echado de no sé cuánto y te han... Entonces, justificaciones. Ni siquiera ese poco cerebro que tienen los integristas les da para una justificación. Les basta con una situación de desesperación brutal, pues olla a presión y pues salen por donde salen, ¿no? Lo que sí digo es que ya van bastantes fatuas. Ayer hablábamos de las fatuas y hoy mismo de las fatuas a muerte, ¿no? También hay fatuas contra Bin Laden, por ejemplo. Hay dictámenes jurídicos de que Bin Laden no es musulmán o no es un buen musulmán, o que Al-Qaeda se ha salido de la sunna del profeta Muhammad. Hay fatuas, ya hay varias, ¿no? Una de ellas se emitió en España, ¿no? Y ha tenido un éxito en el mundo islámico tremendo. Otro en la India, justamente ahora ha sido en la India este último, ¿no? Justificaciones islámicas del terrorismo no las hay, y lo único que a mí me gustaría es que comprendiéramos que los fenómenos de terrorismo no son nunca fenómenos religiosos, son fenómenos que responden a otra serie de motivaciones y que se pueden justificar más o menos con el terrorismo, pero nadie se le ha ocurrido hablar del terrorismo, no sé cómo se le podía llamar a los vascos, pero a nadie se le ocurrió llamar terrorismo cristiano al de los vascos, o terrorismo cristiano al de los irlandeses.
pero todo lo nuestro siempre tiene el adjetivo islámico, aunque tú veas que efectivamente hay unas finalidades nacionales o de otro tipo, ¿no? Terrorismo islámico puede que exista, pero no creo que esté justificado en la sunna del profeta Muhammad ni en el Corán. Pues agradecemos al doctor Aya. Quiero aprovechar. Bueno, agradecerle tanto a él como a todos ustedes su presencia en estos días y como un pequeño reconocimiento de nuestra universidad, darle un diploma que acredita este ciclo de conferencias que ha estado con nosotros. Yo creo que nos ha ayudado a conocer a la mayor parte de nosotros un nuevo rostro de lo que es el Islam. En nuestro contexto, además también por la dificultad de lo que él nos mencionaba como importante para cualquier tipo de conocimiento de un colectivo religioso, que es el convivir, pues aquí hay muy poca oportunidad de convivir con personas de esta tradición religiosa. Y finalmente yo creo que este ciclo de conferencias está muy en la línea de lo que nuestra universidad quiere ser. Y la actitud dialogante y la calidad académica del trabajo del doctor Aya nos permite concluir que vive a plenitud lo que es nuestro lema: la verdad nos hará libres. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y aprovecho también para darle la medalla de la universidad, nuevamente subrayando esto de que